Muy bien, gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor, si ustedes por favor me acompañan. San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4 nos hemos embarcado en lo que será nuestro estudio llamado Creyendo en la persona de Jesús, creyendo en la persona de Jesús. Y hoy quisiéramos, tal como Juan se lo propuso, añadir en nuestra fe, en nuestro conocimiento, algo más que nos lleva a conocer a Jesús y creer en Él. Y es esa capacidad que podemos entender que el Señor tenía, un poder sobrenatural, un sobrenatural, que a Él no le impedía su poder manifestarlo, porque la materia, el tiempo, el espacio se lo obstruyeran. No, Él tenía poder, de manera que podía impactar la materia, cambiarla, transformarla, trasladar en el tiempo, trasladarse como trasladar su palabra en el tiempo, lo mismo en el espacio. Vamos a San Juan capítulo 4, versículo 43, por favor me acompañan y lo leemos juntos, por favor. 2 días después salió de allí y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Esta fiesta no es la fiesta de Canaán, las bodas, sino que en la fiesta de las Pascuas, que también nos lo dice San Juan 2:23, el Señor se había manifestado con muchas señales y prodigios. Juan no registra todas esas como lo hacen los otros evangelios, que registran muchas sanidades, porque Juan quiere registrar solo 7. De todas las sanidades y milagros que el Señor hizo, registra 7. Pero aquí hay un detalle que luego lo revisaremos cuando dice, los galileos le recibieron. Recuerde que él viene de Judea a Galilea. Voy a mencionar un detalle interesante sobre esta razón de por qué Jesús se mueve a Galilea más a desarrollar un ministerio donde no era querido. Recuerde que Galilea era el lugar donde Jesús se crió. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Belén era el sur, en Judea. Pero Galilea era el norte de Jerusalén. Entonces, recordarán ustedes que Jesús nació en Belén por una situación netamente de viaje, por un viaje que tuvo que hacer para poder María y José inscribirse cumpliendo un edicto del rey. Pero no vivían ahí, vivían en Nazaret. Nazaret está al norte, que es Galilea. Entonces, ese detalle es interesante conocerlo. Luego les explico qué implicaciones tiene. Versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Capernaum quedaba a 32 kilómetros de Caná de Galilea. 32 kilómetros. Se dice que una persona decentemente puede caminar hasta 42 kilómetros en un día, ¿verdad? A paso veloz. Ellos estaban acostumbrados, nosotros aquí ni a uno llegamos, pero en este caso, al no haber un camello, un caballo, aunque probablemente él lo tenía porque era un noble, pero estos 30 kilómetros le pudo haber tomado una muy buena franja de tiempo. Luego lo vamos a entender. ¿Dónde nos quedamos? En el versículo 46. Y dice que vino a Caná de Galilea, donde había convertido la vino, y había un Capernaum, un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. No nos dice qué enfermedad tenía, solo de un detalle, estaba a punto de morir. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Yo no sé cuántos padres les ha tocado alguna vez estar en esta angustia, agonía.
de tener a un hijo a punto de morir. Eunice se nos iba a morir apenas de días de nacida, aunque nosotros creímos peor, ¿verdad? Pero gracias al Señor no fue. Pero yo corrí de un lado para otro. Es más, estaba aquí en Honduras como misionero en San Pedro Sula y salí corriendo a las 11 de la noche al hospital de niños Benjamín Blum en San Salvador, donde estaba internada por unas fiebres que le dieron altísimas y tuvo muchas, ¿cómo se llaman estos? Convulsiones. Y creíamos lo peor porque nunca paró la convulsión. Nunca paró la convulsión hasta que llegó al hospital. Desde que salió de la casa y que comenzó a convulsionar hasta que llegó al hospital y los médicos intervinieron. Pero sí nos asustó, muchísimo nos asustó. Y el doctor nos dijo, esperemos lo peor, porque fue mucho tiempo, no sabemos, un daño cerebral, epilepsia, no. Bueno, ustedes saben, los médicos necesitan ser muy transparentes y aclarar la situación científica. Para eso el Señor les ha dado esa sabiduría. Pero el Dios, hacedor de milagros, había intervenido también y cubrió su cerebro completamente y no hubo daño alguno. Pero estar en esa condición, uno de padre quisiera ser uno, ¿verdad? No un bebé, no un hijo suyo. No sé cuántos han estado en esa condición, ¿verdad? Aunque algunos se quieren hacer desaparecer de alguna hora ya grandes, pero sigamos leyendo, hermano. Versículo 48. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Versículo 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Quizás tenía COVID, ¿verdad? Pero bueno, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. 54. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Muchos hoy en día están careciendo, ¿no?, de una fe que los lleve directamente a Jesús. O sea, por ejemplo, casi en todo lo que está sucediendo en el globo terráqueo, solamente en el área islámica, en el plano islámico, se están dando situaciones como lo que está viviendo ahorita en Afganistán, que van de puerta en puerta los cristianos y preguntan, ¿alguno de ustedes ha tenido una visión de alguien en una cruz? Porque ellos no han oído a Jesús como nosotros. Y es interesante, muy revelador, que muchos están teniendo visiones de Jesús sin conocerlo. Pero estas personas que han tenido visiones de un Jesús crucificado, el cual ellos no saben que es Jesús, solo han tenido una visión, un sueño, entonces les comparten el Evangelio y así reciben a Jesús como Salvador personal. A excepción de ellos, muchos llegamos a Jesús necesitados, bien afligidos, acongojados, quebrantados. Es muy poco el que puede decir, un día yo llegué a una iglesia y me entregué a Jesús. Muy pocos. Prácticamente Dios ocupó una circunstancia la cual nos llevó a conocerle a Él. El problema hoy en día es que ya tenemos una sociedad cristianizada, evangelizada. De alguna manera hablan muy parecido a los cristianos. Hasta dicen Dios le bendiga. Pero no le han entregado su vida a Cristo Jesús, ni lo conocen como su Salvador personal. Y esto nos hace nos da un conflicto tremendo. Tenemos un conflicto tremendo en esto. Porque el Señor no vendrá por personas que hablan como evangélicos. Ay, 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 ay. El Señor no reunirá a una iglesia que parezca evangélica. ¿Cuántos vieron el drama? ¿Se les estremeció el corazón? ¿De cuáles quiere ser usted? ¿De las gritonas o de las que se alegraron de ver al esposo? Porque estaban preparadas para ello.
Entonces, nuestra preparación en la tierra para encontrarnos con Jesús es nuestra relación con Él a través del Espíritu Santo. Nuestra fe consciente, perseverante, convincente de quién es Jesús nos dará seguridad que nos iremos con Él. Nos dará seguridad que nos iremos con Él. Okay. No son sus obras. No es cuán bueno usted ha sido en la tierra, porque la fe sin obras es muerta, pero la salvación no necesita de obras. No es por obras para que nadie se gloríe, sino que es la fe en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y nuestra entrega, sumisión y sometimiento a Él, lo que nos llevará realmente a un encuentro con Él. Este milagro nos ayudará entonces a creer firmemente en Él, a contemplarlo más, a tenerlo más cerca. Quiero entonces que noten lo primero. Todos nosotros, más de algunos, y yo creo que muy escasos, algunos de nosotros venimos al Señor, como dicen de chiripa, casi todos venimos necesitados de Dios. Casi todos venimos al Señor con una necesidad urgente, la cual eso fue lo que Dios ocupó para llevarnos a Él. Ahora, en el relato que estamos escuchando a través de Juan, nos dice que hay unos detalles que en el tiempo de Jesús casi mucha gente fue sorprendida por las señales de Jesús. Pero a pesar de que Jesús tenía y era en el momento, ¿no?, una persona famosa, no lo querían ver como Jesús, como el Mesías, sino como un hombre que parecía Elías, que parecía un profeta, que parecía un hombre capaz de traer el poder de Dios y manifestarlo en ese momento puntual. Pero no lo querían ver como Señor y Dios. Y esto, hermano, hace una gran diferencia en la fe. Yo puedo creer, voy a poner un nombre, ¿no?, que el hermano José Chepe tiene el poder de Dios y obra milagros. Pero otra cosa es decir, es Dios en nosotros y con nosotros. Entonces muchos, y por eso digo, el relato mismo de Jesús cuando dice, y él lo había expresado, nadie es profeta en su propia tierra. Y por eso él regresa a Galilea, porque en Galilea estaba Nazaret y lo conocían. ¿Cómo lo conocían? Como el hijo del carpintero, probablemente como un carpintero. Porque antes de cumplir los 30 años había sido una persona normal, educada como judío, preparada en la obra que en la familia sabía hacer, en el oficio de la familia. Nazaret era un pueblo de muchos obreros, donde habían cualquier tipo y cantidad de obreros de la época. Entonces Jesús, muchos lo conocían por tener callos en las manos, como carpintero, como ebanista, como preparador de muebles, como hacedor de mesas. Pero nadie se imaginaba que era el Hijo de Dios. Entonces de repente este aparece haciendo milagros. Todo el mundo quería saber qué onda. Chusito haciendo milagros. ¿Qué? ¿El hijo de María? No, no te lo puedo creer. Por eso dice que los galileos lo recibieron con gozo, con entusiasmo. Pero también Juan agrega, lo recibieron por curiosidad. ¿Y qué nuevas cosas sabía hacer? Bueno, déjeme planteárselo de esta manera. Yo creo que Ceiba ha tenido hijos ilustres, ¿no? Personas que han sobresalido y que hoy tienen nombres, sus calles, tienen algunos edificios sus nombres, porque cuando ellos sobresalieron, todo el mundo dijo, es michero. Yo lo conozco, vive en la misma cuadra. Una vez me saludó. No, tenemos esa identidad con las personas famosas. Queremos tener cercanía, pertenencia. Y eso es lo mismo, ¿Qué haría usted si de repente Messi aparece ahí? Estoy seguro que todos dirían, conviértete. Inmediatamente le pedirían la camisa del PSG. Ay, ¿por qué famoso? Porque, ay, es el ícono ahorita del deporte, ¿verdad? Un montón de ustedes se pasaron al PSG supuestamente, ¿verdad? Pero miren esto, Jesús es Dios. Y en ese momento, su revelación más importante para los judíos es
el Mesías prometido ha llegado. Pero ¿qué pasó? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué hizo el Señor para que tuvieran una pequeña luz de que era el Hijo de Dios? Empezó a hacer milagros, señales y prodigios. Cuando dice Juan que vino al mismo lugar donde había convertido, donde habían hecho, ustedes recordarán, el agua en vino, le llevó una vez más a que los judíos dijeran: este tiene algo misterioso, es alguien misterioso. Regresa a Capernaum, regresa ahí mismo, y los galileos lo reciben y dicen: este es el mismo que hizo milagros en la fiesta de Pascua. No se refiere cuáles fueron los milagros, pero todos nosotros sabemos que él sanaba paralíticos, él levantaba a personas que tenían enfermedades de años crónicas. Entonces, esto hace que se encuentre un noble con una necesidad. Ya expliqué que este noble no va a Jesús por quien es él. Ese noble no va a Jesús, dice que era un oficial del rey, probablemente del rey Herodes. Pero en ese momento, él no está pensando Jesús es Dios. Él está claro en que él hacía milagros. Era un hombre de poder. Era un hombre de autoridad. Y no nos debemos de asustar de esto. Hay hombres de autoridad y de poder, a quienes Dios les delega autoridad y poder. Pero Jesús no era un hombre a quien delegaban autoridad y poder. Él era el dueño de todo el poder. Esa es la pequeña, gran diferencia, ¿verdad? En un hombre con poder, de él emanaba. Él era el dueño de todo el poder. Entonces, lamentablemente, este noble no va a Jesús a arrodillarse, a adorarlo, a consagrarse porque lo está conociendo. No, va a él porque quiere obtener un milagro para él. Quiere obtener, está necesitado. Y eso no está mal, hermano. No está mal ir al Señor por un milagro. Pero ¿cuál sería el peligro de ello? Voy a analizarlo de esto probablemente en el siguiente punto, pero hay una gran posibilidad que este noble entendiera que se esperaba un Mesías porque era un judío. Era muy probable que este oficial tuviera conocimiento de que Israel esperaba al prometido, al Salvador, al Mesías. Pero no lo pudo ver en Jesús, solo pudo ver un obrador de milagros. Ahora, cuando vemos, hermano, esto en el plano espiritual, nos damos cuenta que Dios quiere usar nuestras necesidades. Dios quiere usar nuestras necesidades para revelarse a nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? El que está necesitado en escasez, Dios es tu proveedor. El que está enfermo, Dios es tu sanador. El que se siente inseguro, Él es tu protector. O sea, en cada una de nuestras necesidades el Señor resuelve, responde. Él es la respuesta para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? El problema está en creer que solo esa es mi relación con Él. Creer que solo voy al Señor para que resuelva mis necesidades solo es una pizca de todo el porcentaje del pastel que te debes tratar de comer, o de todo el plan estratégico de Dios para nosotros. Llegar con una necesidad al Señor y decir: Señor, resuélveme este problema. El Señor con mucho gusto dice: claro que lo quiero hacer. ¿Y después qué? Al final dice que todos creyeron en Jesús. Todos creyeron en Jesús. Juan, cuando habla de todos creyeron en Jesús, y ustedes lo vieron en el último versículo, ¿cuál era? El versículo 53, versículo 53, dice: entonces él les preguntó, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él. ¿Pero qué creyó? ¿Qué creyó? Ya antes había creído que Jesús lo iba a sanar, y que al decir la palabra: vete, ya está sano. Él creyó y se fue. ¿Pero en qué creyó? En el milagro. Pero en este momento, ¿qué creyó? Que Jesús es Dios. Y esta es la diferencia en la cual tendremos nosotros que tratar de insistir en nuestra vida cristiana. No solo voy a Él por mis necesidades, estoy por Él y para Él.
Ay, solo 3. No sé si estoy siendo claro, mi amado. Pero temo yo que mucho cristiano actual, tal vez no de la iglesia El Faro, pero en muchas latitudes de la tierra, estamos enfocados en ir al Señor por una necesidad personal. Le voy a decir cómo sé esto. Falta de compromiso, falta de devoción, falta de consagración, falta de tener realmente un interés por apartarme y separarme de todo lo que la Biblia dice, sé luz y no andes en tinieblas. Y esta es la diferencia entre buscar a Dios por una necesidad, por un cumplimiento religioso, o porque realmente Él es Dios y yo quiero ser su seguidor. Porque quiero convertirme y seguirle en todo lo que es mi vida. Y hermano, voy a repetirlo de nuevo. Qué bueno que encuentres a Jesús como el que resuelve tu vida, pero síguelo porque Él es Dios. Obedécelo porque Él es Dios. Ámalo porque Él es Dios. Conságrate a Él porque Él es Dios. Permite que tu vida sea un reflejo de Él porque Dios está en ti. Y continúa toda tu vida enmarcada en esta situación, en esta verdad. Yo vivo para Él y por Él, para la alabanza de su gloria. Lo segundo que podemos ver, hermano, en este pasaje que nos relata Juan, es que debo creer en quién dice Jesús que es. Todos los 22 capítulos que Juan escribe, su misión principal es decir, Jesús es quien dijo que era. Note la advertencia de Jesús a sus oyentes. Si no hubiera señales, no creerías. ¿Dónde está esto? En el versículo 48. Entonces Jesús le dijo, refiriéndose al noble, refiriéndose a él, pero tenía a muchas personas. Recuerden que estaban los galileos con él. Y el Señor le dice a Juan para que entienda, Pedro, si no hubiera señales no creerías. Y aquí yo, hermano, tengo un lanzamiento realmente de un desafío. ¿Seguirías creyendo en Dios aunque no te sane? Yo creo que el sonido se arruinó. Ok. Constataba con los chicos de multimedia, pero ¿seguiría usted a Jesús a pesar que le mantenga en un tiempo de prueba? Lo peligroso que vemos hoy en día en nuestras relaciones de iglesia es caer en este peligro de convertirnos en seguidores de emociones. Y qué lindo poder tener, hermano, tiempos. Por favor, aprovechen este próximo domingo en tener un domingo de celebración. Vengan a danzar, traigan zapatos cómodos. Aleluya. Pero ese es, como decimos, una hoja de libro. Esa es una hoja de libro. Ese no es el libro. Tenemos tiempo para emocionarnos, tenemos tiempo para gritar, para celebrar, pero hay momentos que toca llorar. Pero hay momentos que toca decir, Señor, no importa, te seguiré a pesar de todo. Pase lo que pase, cuenta conmigo. Hablábamos al mediodía en el almuerzo con el equipo de administración de lo afortunado que somos como cristianos nosotros. Yo no sé, hermano, yo no sé si usted se ha dado cuenta. No somos perseguidos. No nos están tocando la puerta con AK-47, ¡salgan, salgan! Y que las mujeres tienen que estar con una burka. Y que tienen que estar tapadas hasta el último dedo. No son afortunadas, hermanas, de vivir aquí en Honduras. Que salen como les da la santa gana y nadie les dice nada. Váyanse para allá. Tengo ahorita boletos de avión para Afganistán. ¿Alguien se atreve? Yo sé, estoy bofándome, estoy siendo, ¿verdad?, un poquito malcriado, siendo cínico, pero ¿somos afortunados o no somos afortunados de vivir aquí en Honduras? Donde hay libertad de culto, nos movemos, predicamos,
Mire, cantidades de pastores se ubican en diferentes puntos de la ciudad con micrófonos, con parlantes, predicando la palabra y nadie les dice nada. Más bien les dan gracias, les apoyan, les dan ofrendas diciendo gracias porque ustedes son los que representan esta ciudad y la guardan y la cuidan. Nos tienen en alto prestigio los cristianos evangélicos, gracias a Dios por eso. Pero creo que es peligroso acomodarnos, aquí andamos en las nubes. Y eso es lo peligroso de caer en un cristianismo de emoción, porque todo está bien. Un cristianismo emocional, porque nos ha ido bien. Cuando la vida cristiana también va a ir acompañada por pruebas y tribulaciones, donde las convicciones son las que saldrán a la luz, no las emociones. En un tiempo de prueba y dolor, he decidido seguir a Cristo. Y la decisión no es una emoción. La decisión es una convicción. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y aunque me pongan las polarizadas enfrente. No, fíjese que yo ya abandoné eso. Ay, no puede ser. Mira, si esto es un ratito nada más, es un disfrute de un ratito. Pero el problema es que el infierno es un disfrute eterno. Entonces yo prefiero guardarme de eso que ir al infierno. Y eso es lo que nos está faltando hoy en día. Vidas cristianas donde seamos conscientes de la convicción que tenemos que tener. Y eso es lo que estaba tratando en este momento el Señor de decir, si no hubieran señales, no creyeran. Porque la vida cristiana también es un camino angosto donde hay que echarse la cruz al lomo. Hace unos días atrás murió la tía de una familia de aquí de la iglesia. Ella había sido pastora. Y realmente fue un tiempo que yo vi a la familia estremecerse porque era una enfermedad que le llevó por varios meses estar en la cama luchando para tratar de salir adelante. Pero ella ministraba a sus hijas diciéndole, no digan, no se quejen con el Señor porque yo le he servido, o porque fui pastora o porque le serví. Díganle al Señor el para qué nos estás permitiendo pasar por todo esto. La que estaba enferma ministraba a las sanas. Esas son convicciones, las que nos permite permanecer firmes ante los ataques del enemigo, ante las tribulaciones, ante las tentaciones. Entonces Jesús sabe la deficiencia que puede haber en un corazón del hombre, que se limita a ver para creer. Se limita a ver para creer. Cuando el camino en el Señor es no creo porque realmente me cuesta, pero debo creer. Es el deber mío, aunque no vea. Debo creer, debo insistir, debo tener fe, aunque las cosas tarden, aunque llegue tarde todavía mi respuesta. En el Señor no llega tarde, llega a tiempo. Porque Él todas las cosas las hace conocedor de lo que yo necesito. Entonces yo necesito creer en Él. Y será suficiente el oír muchas veces. No necesitaré ver esas señales y prodigios. Recuerdo una vez un pastor joven, hoy es el vicesuperintendente de la Asamblea de Dios en El Salvador, me contó que cuando él comenzó tenía como unos meses de haber salido al evangelio, pero con meses de haber salido al ministerio, perdón, y lo mandaron a un pueblito. Entonces en el pueblito había un cacique cristiano que pastoreaba otra denominación y se regó la voz que Dios le había dado una palabra profética y que le había dicho que iban a abrir el mar Pacífico y arman una excursión con todos los cristianos de la aldea y se van para una playa ahí del Pacífico. Y entonces él dice, síganme porque vamos a ver lo que hizo el Señor con Israel. Se va a abrir el mar cuando yo ponga el pie en el mar. Y él dice que como era un pastor joven, él estaba atrás, ¿vea? De curioso, viendo si iba a ser cierto aquello. Ustedes ya saben qué pasó, se mojaron. Y él dice, a veces necesitamos ser engañados para darnos cuenta cómo está nuestra fe. A veces necesitamos periodos en que el Señor pruebe si yo lo voy a seguir. Si yo lo voy a seguir, a pesar de que tenga una gran pérdida, una gran dificultad.
Por eso, ustedes notarán, hermano, que en este tiempo hay muchos movimientos de masas, de evangélicos, y las redes están llenas de movimientos donde hay grandes multitudes cantando y alabando al Señor. Y gloria a Dios por eso, podemos inundar las redes de todo eso. Mi pregunta es, ¿cuánta de esa gente está siendo transformada, liberada, fundamentada, formada, forjada para ser cristianos auténticos? Y que cuando el Señor diga, vengan, digan, heme aquí, envíame a mí. Y esto es lo más importante. Usted no está aquí solo para disfrutar de lo que es las riquezas espirituales en Cristo Jesús. Usted está aquí porque en un momento el Señor le va a decir, vení para acá, ahora te toca ir a ti allá. ¿Y usted qué va a decir? Manda a otro. No estoy listo. No, si yo todavía no me he bautizado. ¿Están comprendiendo, mis amados? El verdadero caminar cristiano es pasar por este proceso en el que me preparo para ser instrumento útil del Señor. Y donde quiera que ande, donde quiera que vaya, donde quiera que esté, la idea es esa, cumplir en lo que Dios quiere que yo me convierta. Entonces, creo que ese momento todos necesitamos conocer, que será a través de este conocimiento en Jesús, será en conocerlo a Él, a través de la palabra, será a través de lo que pueda oír del testimonio de otros, de cómo el Señor ha hablado, se ha dado a conocer a otros. El testimonio de otros me permitirá ir conociéndolo. Y esa revelación de Dios que se nos va dando a través de la palabra, a través de la prédica, a través del tiempo de comunión. Esto al final, el propósito es impacta a otros. Impacta a otros. Sé guía de otros. Porque lo que se me ha dado a mí es para poderlo también entregarlo a muchos más. Y aquí dice que este noble llegó a su casa, entonces no solo creyó él, sino toda su casa. Y como era un noble, no era solamente su familia. Cuando dice su casa es sus sirvientes, todos los que estaban allí en esa casa, dijeron, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Tiene poder sobre el espacio. Tiene poder para toda la enfermedad. Tiene poder para poder hacer desde donde está, dictar una sentencia y que se cumpla en el acto. Sin conocer al otro lado lo que estaba pasando físicamente, porque Él lo sabía todo. Entonces, es lo tercero que quiero que consideremos, por favor, en este momento. Dios es capaz de lo imposible. ¿Cuántos dicen amén? Dios es capaz de hacer todo lo imposible. Y este era el reto, Ustedes recuerdan cuando el Señor le dijo, ve, tu hijo vive. ¿Cómo había sido la última vez? ¿Cómo había sido la última vez en que el noble había visto a su hijo? Según dice, era fiebre, una fiebre muy fuerte. Probablemente en las fiebres muy altas, los niños deliran, tiemblan, sudan, empiezan a tener, ¿cómo se llama esto? De convulsiones, gracias hermano, convulsiones. Empiezan a delirar. Entonces es algo estresante, muy estresante, muy estresante. Esa es la escena que había visto el noble. Deja a su hijo enfermo sabiendo que puede morir, pero va a buscar una solución a Jesús. Y Jesús le dice, regrésate, ya está vivo. Hermano, quiero que noten esto, por favor. ¿Qué tan creyentes somos a que Dios puede hacer lo imposible posible? ¿Qué tan creyentes somos a esto? Sabemos por lo que dice la Biblia, al que cree, todo es posible. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Yo soy el Señor, el Dios de todo ser viviente. Nada hay imposible para mí, dice el Señor en Jeremías. Yo soy el Dios de todo ser viviente. ¿Acaso hay algo imposible para mí? En el preciso instante en que Jesús dio la palabra, el milagro fue hecho. Y esto, hermano, resalta el poderío de Dios, su señorío sobre el tiempo, sobre el espacio, sobre la materia, el poder que tiene sobre los sucesos, los actos, la naturaleza.
Y es lo que usted y yo necesitamos entender, asimilar, hacer crecer nuestra fe en ello. Porque todo dominio, porque todo poder, porque todas las cosas fueron creadas por la palabra de su gloria. Todas las cosas visibles e invisibles por Él subsisten. Lo creado. Y hasta donde tu mente te ayude a entender, Él lo es todo. Y de Él depende todo. Dice Timoteo 1:17, por tanto el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.